Juez de la República ordena hundir al presidente Petro y salvar a los corruptos. Como lo vemos en la imagen, el juzgado 24 administrativo del circuito judicial de Bogotá, específicamente la sección segunda, arman los planes contra nuestro primer mandatario. A mí de verdad que este tipo de circunstancias me parecen una locura. Cómo la justicia queda nuevamente en evidencia las maneras, las formas de corrupción que ellos tienen. Porque decirle la verdad a Colombia, contarle las maneras, las formas, las estrategias de cómo se roban el billete, se roban la salud, termina siendo un pecado. Ya veíamos también cómo incluso orquestaban el plan contra el presidente Petro por revelar lo que hacen los corruptos para quedarse incluso con las elecciones en el país. Este tipo de circunstancias no las podemos permitir. Pero ¿qué es lo que sucede? Antes de irnos y mostrarles esa decisión judicial, el presidente Petro vuelve a enfrentar a estos disque empresarios que son una manada de uribistas que tratan de armar un plan contra el primer mandatario, pero lo que no se imaginaron es que esto les iba a salir totalmente muy mal. Vean, los medios de comunicación empezaban, o medios de desinformación, empezaban a compartir. Atención, esto es lo que acaba de pasar en Corferias, en Bogotá, en la macro rueda de negocios de Procolombia. Abucheado el presidente Gustavo Petro. Abucheado. Y así lo decían. Para los amantes de Petro que dicen que hace maravillas, que ha sabido dar una lección a Ecuador y que es un ejemplo de presidente. Así lo despide la misma gente en Colombia a la salida de una reunión. Y empezaban a compartir imágenes de 3, 4 pelagatos que decía, fuera, fuera Petro. Hágame el bendito favor. Así era. Todo mundo decía, expulsan a Petro, abucheado Petro. Esto me da tristeza. Y lo decían nuestros amigos, apenas 3 pelagatos gritando. Y cuando llegó el presidente, llegó el aplauso también, quedaron callados. Por eso recortaron el video. Ay, miren eso, señores. Un fracaso total. Ante este tipo de circunstancias y situaciones, pues el presidente es claro. Miren cómo fui abucheado, decía nuestro primer mandatario, y obviamente que compartía las fotografías de que muchos lo estaban esperando, tomándose fotos con nuestro primer mandatario, acercándose. Acá vemos esta señora dándole un regalo, quizás lo podemos ver, una botella con flores, entregándole algún detalle, algún souvenir a nuestro presidente de la República. No era lo único, el presidente también decía, un grupo muy pequeño que quiso abuchear lo acalló. Una inmensa mayoría de los 7,000 participantes a la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha hecho con 60 países. He logrado reducir el déficit comercial a la tercera parte en que lo dejaron en el 2022. He logrado reemplazar el desplome de las exportaciones de petróleo y carbón por las divisas de las exportaciones agrarias, agroindustriales, industriales y del mayor turismo del siglo. El uribismo puede abuchear, pero nunca logró presentar estos resultados. Pero nunca logró presentar estos resultados. Háganme el bendito favor. Y bueno, nos vamos con lo que les decía, el tema judicial. Esto iniciaba porque un tribunal le ordenaba al presidente Petro retractarse por señalamientos contra el exgerente de Cosalud, Jaime Miguel González. O sea, Petro le dijo que era un corrupto, que era un bandido, que se había robado la plata de los colombianos,
la plata del sistema de salud, ya a esta gente pues no le gustaba para nada. A los bandidos les da rabia cuando se les enfrenta, cuando se les dice, en este caso, la verdad en la cara. Cuando se les dice la verdad en la cara. A los bandidos no les gusta. Y obviamente, pues que utilizaban las jugadas judiciales para tratar de atacar a nuestro mandatario. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué era esto? ¿Y por qué trataban de hundir a nuestro primer mandatario? Porque hay que recordar esto. Las propiedades y los jugosos negocios que tiene bajo la lupa el gobierno Acosalud. O sea, que esta gente de la noche a la mañana se volvieron multimillonarios. Y aquí está bastante claro. Miren, en un humilde barrio de Cartagena, el Pozón se gestó hace 3 décadas lo que hoy es un emporio del sector de la salud que ha crecido de manera discreta, pero que acumula activos por 1.2 billones de pesos y participación o nexo con clínicas, IPS y firmas dedicadas a todo tipo de actividades. Su cabeza visible es Jaime González Montaño, quien aparece en fotos con políticos, ministros de salud de anteriores gobiernos, futbolistas y hasta gurús internacionales como Gui Kawasaki, decía el presidente en su momento. Está en la Junta de Ecosalud, donde se refundieron 200.000 millones de pesos que el erario le entregó para atender a sus afiliados. Juzguen ustedes. Y estaba el señor Rafael Santos, hermano de Pachito Santos. Y aquí lo veíamos. La Junta Administrativa de Ecosalud, de todos estos bandidos que se han apoderado del billete de los colombianos. Contarle esta verdad al pueblo colombiano, revelar lo que han hecho estos corruptos, es lo que le viene costando al presidente de la República las diferentes acciones judiciales. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Miren lo siguiente. Ya les había mostrado cómo un tribunal ordenaba a Petro retractarse de decir las verdades. Petro dijo, no señores, yo no lo voy a hacer. Igualmente, como lo han pedido silenciar con el tema de las elecciones, el tema de software Thomas Angret Sons. ¿Y qué sucede? Ah, bueno, usted no lo quiere hacer, pues fácil y sencillo. Multa de 16 salarios mínimos contra el presidente Petro. Todo esto por un desacato. Juzgado le había ordenado rectificar haberle dicho bandido al expresidente Ecosalud. Y aquí, como les dije, podemos ver la sentencia judicial. Dios mío. Esto es del 14 de abril del 2026 y lo podemos evidenciar. Multan al presidente y en pocas palabras salen a salvar a un bandido. Un juez administrativo de Bogotá sancionó al presidente Gustavo Petro con una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir un fallo de tutela y no retractarse de haber acusado de corrupto sin pruebas. Miren esto. Al dueño y gerente de la EPS Cosalud, Jaime Miguel González Montaño. Hágame el bendito favor. Hágame el bendito favor. ¿Ustedes cómo ven este tipo de circunstancias de los bandidos en Colombia? Esto equivale más o menos a 26.300.000 pesos. Esta multa contra nuestro primer mandatario. Pues obviamente que Petro pues, no se iba a quedar callado y dijo, el señor exgerente de Ecosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Ecosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes. La auditoría forense demostró que efectivamente, como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos. Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren. Miren,
pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud. Que responda el hermano de Pacho Santos y el expresidente Andrés Pastrana, miembros de la Junta de Salud COT, porque autorizaron el préstamo leonino al gerente González y porque el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Salud COP que me da la razón. Ahí empezamos a entender las realidades que nos encontramos en Colombia. Petro lo dice. ¿Por qué guardan silencio ante Pacho Santos? ¿Por qué no dicen absolutamente nada? Una manada de corruptos, una manada de corruptos. Dice Petro, si hay que ir a la cárcel, hay que ir a la cárcel. No le tengo miedo, no le tengo miedo. Y el mismo hermano de Andrés Pastrana. Ante esto, pues el presidente Petro decía lo siguiente en esta macro rueda de negocios que se realizaba en Bogotá. Irreversibles que trae nuestro gobierno, los remarcamos, los volvemos a remarcar y no dejamos que los olvide la historia. Así algunos quieran. Y vamos a verlo en los datos. Cuando recibimos este gobierno, el déficit comercial, es decir, la diferencia entre la magnitud de importaciones y la magnitud de exportaciones de Colombia, era muchísimo más alto la cantidad en dólares de importaciones que la cantidad en dólares de las exportaciones. No creo mucho en la teoría mercantilista, no se trata de que siempre tiene que haber un superávit, sino más bien un equilibrio, porque la importación es positiva dependiendo de qué es, y la exportación también es positiva dependiendo de qué es. Pero el resultado sumado en estos últimos 4 años, que ya casi terminan, es que redujimos a la tercera parte el déficit comercial de Colombia si comparamos el año 2022 con el año que acaba de pasar, 2025. Eso tiene una serie de consecuencias económicas que hay que analizar para el país. Cuando se disminuye un déficit comercial de la forma como lo hemos hecho, hay que mirar qué fue lo que disminuyó en exportaciones, qué fue lo que aumentó en exportaciones y qué viene disminuyendo en las importaciones del país. Sin hacer este análisis, no sabemos si el trabajo hecho en materia de comercio exterior ha sido positivo o ha sido negativo. El análisis que hemos hecho hasta ahora es que efectivamente lo que hizo desplomar las cantidades que diferenciaban las exportaciones de las importaciones de Colombia ha sido la caída de exportar petróleo y de exportar carbón. Éramos desde hace 50 años, después que fuimos cafeteros, exportadores netos de carbón y petróleo en las exportaciones legales, para no mencionar las ilegales. ¿Qué significaba esa articulación de Colombia al mundo durante los últimos 50 años? Pues si la ciencia tiene razón, si la ciencia es leída por la sociedad, si la ciencia es leída por la política y no ignorada, porque cada vez que la sociedad ignora la ciencia, va en masa al matadero y a la muerte, como sucedió en épocas pasadas en la historia de la humanidad
y comienza a ser también la historia presente de nuestros días. Pues bien, la ciencia lo que ha dicho es que ese petróleo y ese carbón, al ser utilizados industrialmente y en escala cada vez mayor, en una reproducción ampliada, en un sistema productivo que ha hecho de la energía fósil su ganancia. Energía fósil es energía hecha con cadáveres de hace millones de años. Es decir, es hidrocarburo. De ahí la palabra carburo, que viene del carbono, y que al exhalarse a la atmósfera le va aumentando el acumulado de gases efecto invernadero, de tal manera que los ciclos mundiales del agua cambian. Se derrite cada vez más el hielo en forma planetaria, se evapora cada vez el agua en mayores cantidades, cae en forma abrupta y torrenciosa el agua en las lluvias, y por eso en la costa Córdoba, en la costa Sucre, en el mar Caribe colombiano o en el sur, están nuestras tierras inundadas. A eso se le llama crisis climática. Y la ciencia en el mundo, a través de miles de científicos, ha demostrado una y otra vez, y lo vemos nosotros ante nuestros ojos, a menos que queramos ser ciegos, que la atmósfera está literalmente matando la vida del planeta y la humanidad por usar intensiva y crecientemente el petróleo y el carbón, del cual dependíamos en nuestras exportaciones en los últimos 50 años, hasta llegar a un máximo en el año 2013, en que exportamos 32.000 millones de dólares ese año. Como el mundo decidió, la ciencia decidió, y la humanidad que quiere vivir en este planeta decidió dejar de comprar petróleo y carbón, fue este gobierno el que propuso un plan de sustitución de exportaciones que nos hicieran cada vez menos dependientes del petróleo y del carbón, y que sin entrar en una crisis de comercio cambiaria pudiéramos lograr reemplazar esas cantidades enormes de miles de millones de dólares por otra clase de productos menos dañinos a la humanidad, y que pudieran entonces construir una Colombia más bella, más tranquila y más hermosa. Pues hoy, dadas las cifras que aquí se presentan, tengo que decirles que lo hemos logrado. La mayor parte de las exportaciones de Colombia, que logran no solo reemplazar el petróleo y el carbón ya, sino que logran disminuir a la tercera parte el déficit comercial de Colombia, si lo comparamos con el año 2022, son bienes agrarios, bienes agroindustriales, bienes industriales, entre los cuales ya tenemos exportación de vehículos, bienes que, a diferencia del carbón y del petróleo, y no solo por las razones científicas que ya he dado, son intensivos en fuerza de trabajo, es decir, por cada unidad de capital, llámalo en dólares o en pesos, genera más trabajo y puestos de trabajo que la economía extractivista centrada en extraer solamente el petróleo y el carbón. Y esto es lo que ha permitido el que tengamos el mayor número de puestos de trabajo del siglo, y por tanto, como lo dicen las estadísticas del DANE,
el menor desempleo de la historia de este siglo en Colombia, guste o no nos guste. Y son datos que me gustan dar porque desde el punto de vista de la economía podría darlos del punto de vista de la sociedad, ya de manera integral. Son los datos que propusimos alcanzar en la campaña electoral del 2022 y que antes de que yo salga de presidente ya los estamos presentando en esta reunión con miles de empresarios de 60 países del mundo. Lo logramos y lo logramos a pesar de la oposición. Vamos a gritar ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva el país de la belleza! Y sigo y continúo hablando. Este resultado que nos da la tasa de desocupación más baja. Ahí veíamos cómo trataban de silenciar a nuestro mandatario. ¿Y qué sucede? A lo que todo el mundo aplaudió, guardaron silencio. Así que, señores, no olviden, por favor, los invito a que dejen su like, su comentario, es totalmente gratis. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.